está Oscar Trota, que es exdirector del Hospital Garrahan. A ver, Oscar, ¿cómo te cae esta noticia? Lo va a anunciar el presidente, al parecer, mañana, antes de su presencia en la rural. Vuelve a darle a la agroindustria el rango de ministerio. Bueno, a todos los trabajadores de la salud nos sorprende, nos angustia, porque hace un tiempo atrás lo que vimos es que se degradó el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Es Secretaría? A Secretaría de Estado, también el Ministerio de Trabajo, por supuesto, pero los que estamos en salud y vemos el deterioro sistemático que está sufriendo la población en cuanto a su estado de salud, restarle categoría a la entidad que rige, que es la rectoría de las políticas sanitarias, la verdad que es altamente angustiante, preocupante, y la verdad que no encontramos explicación, porque tampoco es lógico, digamos, ante las políticas que venía llevando adelante el Ministerio de Salud en los últimos gobiernos, que se haya tomado esa decisión. Hoy yo comentaba por la mañana, digo que en muchos indicadores sanitarios estamos en un estado precarrillista, ¿no? Como encontró Carrillo la salud allá a mediados del siglo pasado. Y también es cierto que en ese momento Perón le decía a Carrillo: ¿cómo puede ser que tengamos un ministerio de las vacas y no tengamos un ministerio para las personas? Y es donde ahí nace, digamos, la idea, y después se conforma el Ministerio de Salud de la Nación. El doctor Carrillo fue el primer ministro que tuvo la Argentina. Bueno, hoy estamos con una decisión que nos retrotrae a esa época, digamos, ¿no? Hoy, ¿cuál es la situación de vacunas que no alcanzan? ¿Cuáles son los datos que se conocen que muestran este estado precarrillista que recién mencionabas? No, en línea general, bueno, hay bolsones de pobreza donde las tasas de tuberculosis son casi comparables a aquella época, y muchas otras enfermedades que habían sido controladas o que habían desaparecido en la Argentina vuelven a aparecer. Aparecen brotes, por ejemplo, del sarampión, una enfermedad controlada en la Argentina en la década pasada. Aparecen algunos brotes. ¿A qué se debe? Claramente a la falta de vacuna, o a la falta de la compra de vacuna, o a la falta de la distribución, porque en muchos casos, aún estando la vacuna, no le llegaba a las provincias, y esto es lo que denunciaron los secretarios de salud y los ministros de salud de las provincias. No le llegaban los insumos necesarios, porque no solamente la vacuna, sino que también tienen que llegar los insumos para aplicar esa vacuna, que son jeringa, aguja, bueno, y los trabajadores que aplican la vacuna, que son los vacunadores, y toda una estrategia de vacunación, que no es solamente la compra de vacuna. Bueno, aún así, digamos, no llega la vacuna, la población cae la tasa de cobertura de vacuna y aparecen los brotes de las enfermedades, en este caso el sarampión. ¿Qué dice el gobierno a través de diferentes medios y diferentes operadores del gobierno, funcionarios del gobierno? No, el problema es que la población ha decidido sumarse, las familias se sumaron a un movimiento antivacuna, que realmente en la Argentina y en la región no existe, ¿no? Nosotros los pediatras atendemos familias, y hay dos cuestiones que son fundamentales en la consulta, y si ustedes son padres lo saben. ¿Qué tiene que comer mi hijo y cuándo lo vacuno? Digamos, esas dos consultas están siempre presentes en la consulta pediátrica, con lo cual esto de intentar instalar en la opinión pública, en el sentido común, de que los brotes de enfermedades infectocontagiosas tienen que ver con que la familia no vacuna, es desprenderse el gobierno de la responsabilidad que le cabe por no haber comprado la vacuna o no haberla distribuido, y volcar la responsabilidad en la población. Pero además no es solo un derecho la vacunación, es una obligación, porque no está involucrada solamente la familia y el chico a ser vacunado, sino todos nosotros como objeto de esta suerte de rebaño, como se denomina habitualmente, protegido por la malla de la vacunación. Claramente, claro, uno cuando se vacuna no solo se protege la persona de desarrollar la enfermedad, sino que también en muchos casos la persona es reservorio y es quien lleva el virus o la bacteria y la contagia al resto de la población no vacunada. Entonces uno se vacuna para protegerse, pero también para proteger solidariamente a la comunidad. Ahora, Oscar, ¿cómo es esto? Hoy leí el título: ¿el gobierno va a dejar sin medicamentos a 15.000 portadores de VIH? No sé el número, sí lo que tenemos información. Ayer el doctor Arnaldo Medina hacía referencia, el doctor Arnaldo Medina fue el director del cruce y hoy es vicedecano de la Universidad Jauretche, hacía referencia a la falta de medicación de los medicamentos para HIV-Sida, que son los antirretrovirales. Hay 3 medicamentos que están faltando y hay un stock menor al que se necesita del resto de los medicamentos, que son otras 15 drogas,
un stock menor para de acá a fin de año. Y no se está llevando adelante la licitación para la compra de la reposición de esa medicación, así que se va a generar un cuello de botella en el segundo semestre que seguramente va a generar angustia en esa población sufriente, ¿no es cierto? Oscar, ¿sentís que hubo un tremendo ajuste en la salud de los argentinos en los últimos años? Sí, en las políticas sociales en general, no solamente en la salud, ¿no? La política de educación, la política del trabajo, la política de vivienda, la política de discapacidad. En todas las políticas sociales ha habido un ajuste terrible, y es un ajuste que tiene que ver con la decisión política de hacerlo, y también tiene que ver con las presiones que se reciben del Fondo Monetario Internacional, que entre sus puntos del consenso de Washington ya del siglo pasado, hablaba de ajustar en salud y educación, en las políticas públicas, y esto tiene que ver con eso. Lo lamentable es que Argentina está en un estándar sanitario muy reconocido en el mundo. Digamos, el calendario de vacunas de Argentina, con 19 vacunas, era uno de los más reconocidos a nivel internacional, y hoy esto se degradó. Oscar, te escuchaba también en otra nota que habías dado hablar sobre la cantidad de dinero que se necesitaba para hacer funcionar al hospital en comparación con lo que se está gastando hoy para pagar los intereses diarios de las LELIC, por ejemplo. Pero también tenía en mente lo que estaba pasando ya. Ahora se ha presentado un borrador también de lo que es el presupuesto que se va a tratar en septiembre. Es un instrumento con el que va a tener que gobernar el gobierno el próximo periodo, ya sea en una reelección o el siguiente, otro signo. ¿Cuánto es o cuál es la diferencia, si conoces, de dinero que falta para el área de salud? No, lo que fue del presupuesto del 2019, que se votó en el 2018, no conozco todavía el que va a ser el de 2020, que se está trabajando ahora, pero hubo recortes específicos en todas las áreas sociales, y en salud hubo un recorte importante por programas. Es decir, se eliminaron programas: el programa de abordaje territorial, el programa de vacunación, el programa de procreación responsable. Fueron eliminados los programas del presupuesto. Entonces, al eliminar el programa del presupuesto, el programa queda desfinanciado y no se puede ejecutar. Oscar, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Hacemos la pausa muy cortita. Después, Alberto Fernández con científicos en una jornada